En esta hora quiero compartir un mensaje contigo que Dios ha puesto de una manera especial en mi corazón. Y lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Todos conocemos la oración que Jesús hizo momentos antes de ser llevado a la cruz del Calvario. Jesucristo ora por sus discípulos, hace una oración al Padre, pidiéndole a Dios que protegiera, que cuidara, que guardara a sus discípulos. Y es un modelo de oración tremendo que el Señor nos ha dejado. Pero quiero compartir contigo hoy unos versículos que la verdad han impactado mi vida de una manera muy fuerte. Y en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos cuando el enemigo se levanta a tratar de querer dividir las iglesias, a tratar de poner en discordia, de tratar de poner a pelear a los propios hermanos dentro de la iglesia. Hoy Dios me ha enviado a traerte este mensaje porque realmente es necesario que la iglesia entienda que Cristo nos ha llamado a la unidad, que Cristo nos ha llamado a que seamos uno como Él es uno con el Padre. Dice el verso 21 del capítulo 17 de San Juan: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate cómo el Señor dice, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Es decir, si el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo uno son, Él está queriendo decir que nosotros como iglesia de Cristo somos uno. Como somos un cuerpo, diferentes miembros, diferentes funciones, pero pertenecemos a un solo cuerpo. Vengo a hacerte un llamado de parte de Dios, iglesia, que me estás viendo en esta hora. Tu problema no es el hermanito o la hermanita que está en la iglesia. No hables de él, no juzgues, no lo critiques, no tengas problema con él. Trata de vivir una vida en armonía, en paz, en unión con cada hermano, cada hermana de tu iglesia. Porque Cristo dejó establecido en su palabra que tienes que ser uno con tus hermanos, que tienes que ser uno como Él es uno con el Padre. Y aquí hay algo, una revelación tremenda en este versículo, y es que Jesús dice al final del verso 21, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto tocó muy fuerte mi corazón. ¿Por qué? Porque si Jesús dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, es decir, para que el mundo sepa que tenemos a Cristo, que Cristo es real, que Cristo es el Hijo de Dios, la iglesia tiene que estar unida. La iglesia tiene que estar mirando en una misma dirección, en un mismo sentido, todos unánimes, como estaban el día de Pentecostés, aquellos 120. ¿Por qué? Porque si viene alguien nuevo a la iglesia, vienen personas nuevas, llevan poco tiempo en la iglesia, y te ven a ti o me ven a mí hablando, murmurando de aquel hermanito, criticándolo, juzgándolo, porque danza, porque Dios lo está usando, o porque no, quizás no está muy firme en el Señor, lo estás criticando. Esa persona no va a ver a Cristo reflejado en ti. Entonces, ¿cómo van a creer? Cristo dejó dicho en el verso 21, para que crean que tú me has enviado. Para que crean cómo, siendo la iglesia uno, siendo nosotros como cuerpo de Cristo, estando unidos en la manera que Cristo estableció, o una de las maneras para que el mundo sepa que realmente hay un Cristo que resucitó de entre los muertos. Porque si nosotros no podemos, fíjate, ¿qué importancia tiene esto? Podemos predicar a Cristo, podemos sabernos la Biblia de memoria, pero ¿cómo nos van a creer si aquellas personas que nos conocen nos ven criticar, nos ven juzgar, nos ven hablar de los demás?
¿Cómo van a creer a Cristo si realmente nosotros no estamos cumpliendo con lo que dice la Biblia? No estamos siendo diferentes a lo que el mundo hace. Eso de criticar, de juzgar, de andar en chisme, eso es problema del mundo. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces mi mensaje, mi palabra de parte de Dios para ti hoy, hermano, hermana que me ves, cierra tu boca, no critiques a nadie, no juzgues a nadie. Si están hablando de ti, si oyes a alguna persona hablando, no te metas en chisme, no te metas a estar hablando, apoyando el problema. ¿Por qué? Porque tanto va a ser juzgado aquel que lo está haciendo como tú que estás siendo partícipe, estás siendo oidor de ese pecado. Entonces Dios nos ha llamado a estar unidos como iglesia. Dios nos ha llamado a ser un solo cuerpo. Cristo no está dividido. La iglesia no está dividida. ¿Quién está dividido? Los hombres en esta tierra. Es por eso que te llamo, te invito de parte de Dios a que motives en tu iglesia, en tu ministerio, a la unidad, a la paz entre hermanos. Dios no nos ha llamado a estar en contienda, en divisiones. Dios no nos ha llamado a pelear con el hermano. Dios nos ha llamado a pelear desde el principio hasta el fin con el causante de todos los problemas, con el padre de mentira, con ese diablo mentiroso. Contra ese es tu lucha, contra ese es nuestra lucha. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Dice el verso 22, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Es decir, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es decir, Cristo nos dio su gloria, Cristo nos dio su unción, su poder, su espíritu. Dice que aquel que no tenga el espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y donde está el espíritu de Dios, hay libertad. Entonces, si el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en ti no te contrita, no te redarguye de pecado cuando tú te pones a hablar de los demás, cuando tú te pones a huir o a juzgar a los demás, a criticar a los demás, mira, yo te recomiendo que te encierres en un cuarto, ores a Dios, porque realmente se entristece el Espíritu Santo cuando nosotros hacemos lo que realmente no debemos hacer, cuando nosotros nos ponemos a hablar, a juzgar a los demás, cuando no estamos en unidad en la iglesia. Cristo dijo que la gloria que el Padre le dio, Él nos las dio a nosotros. Entonces, si la gloria de Dios, si la unción del Espíritu Santo está en nosotros, esa es la herramienta, la única herramienta que tú y yo necesitamos para ser uno. Jesucristo dijo que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas o buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida. Es decir, que si tú quieres al Espíritu Santo, es sencillo, solo tienes que pedírselo, el cual Dios te lo va a dar. Es necesario, Él anhela celosamente que tú le llames, que tú le invites a vivir contigo y Él va a venir a tu vida. Dice Mateo capítulo 12, verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Fíjate, no solo Cristo habló de reino. Fíjate, Cristo se fue a la ciudad, Cristo habló de casa. Es decir, que si una iglesia está dividida, ¿a qué se refiere? Cualquier tipo de división, cualquier tipo de enemistad, si hay problema entre hermanos, si hay ira, si hay contienda, si hay celo, si hay enemistades, si hay cualquier tipo de ese problema entre hermanos y no se resuelve en el amor de Cristo, mi llamado de parte de Dios para la iglesia de Cristo, tenemos que unirnos más. Como iglesia del Señor, tenemos que buscar la unidad, tenemos que amar a nuestros hermanos. Todos tenemos defectos, no somos perfectos. Tienes que amar a tu hermano con los defectos que tenga, porque así mismo
Dios lo ama. Asimismo, Dios perdona sus pecados. Y si Dios perdona sus pecados, ¿por qué tú no lo vas a perdonar? Si no perdonares los pecados de aquel hermano tuyo, Dios tampoco perdonará los tuyos. Entonces, con amor, si ves a alguno caer en algún tipo de tentación, en algún tipo de pecado, restáurale, dijo Pablo en Gálatas 6:1, con espíritu de mansedumbre. ¿Para qué? Para que ese hermanito se levante, ese hermanito sea restaurado y vuelva de nuevo a los pies de Cristo, vuelva de nuevo a las sendas antiguas, vuelva de nuevo al camino. No hables, no lo empujes, no lo critiques. Levántalo, restáuralo, dale la mano, ora por él, no lo critiques. Este es mi llamado de parte de Dios para la iglesia de Cristo. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde el enemigo se mete dentro de la iglesia para traer contienda, para traer enemistad, para traer envidia, celo, iras. Y entonces eso del enemigo. Vengo a decirte de parte de Dios que si estás viendo eso en medio tuyo, alrededor tuyo, ora, reprenda al diablo, porque Cristo te ha dado todo el poder. Dijo en el versículo 22 de Juan 17, yo la gloria que tú me diste, se la di a ellos. Mateo capítulo 16, verso 19, dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa? Que tú y yo como iglesia de Cristo tenemos la llave del reino. Tenemos la llave del reino de los cielos para atar y desatar todo lo que realmente está atado en los aires, para desatar todo lo que está atado en los aires, bendiciones de la iglesia. Entonces, si tú ves ese tipo de problema en la iglesia, levántate en fe. Créele a Dios, reprenda al diablo y de vosotros huirá. No pelees con tu hermano, él no es el problema. El problema es aquel que está usando o que está detrás de ese problema, que es el diablo mentiroso. El Señor lo reprenda. Querida iglesia, te animo que ores más por la unidad del pueblo de Dios, que ores más por la unidad entre hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viendo donde los propios hermanos se critican, no se hablan en medio de la iglesia. Muchos pastores hoy no se hablan, no se llaman, se ven y se dejan la calle. Señor, Dios nos ha llamado a estar unidos. Dios no nos ha llamado a pelearnos. Eso es lo que quiere el enemigo, que estemos en desunión. Si en esta hora hay alguien que tú no le hablas o esa persona no te habla, dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo enaltece. Y el que se enaltece será humillado. Llámale. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejes poner el sol sobre la ira. Resuelve ese problema, llámale, agarra tu teléfono y dile: varón, sierva de Dios, perdóname aunque no tengas la culpa. Arregla esa situación y verás como el Dios del cielo va a darte una victoria, va a darte una unción mayor. Pero no te quedes peleado, enemistado con alguien por el cual Cristo también murió. No importa que él sea el culpable, toma la iniciativa, llámalo. Reconcíliate, pero no permanezca un solo día más sin hablarle. No permanezca un solo día más sin estar en unión, en comunión con esa persona, porque Cristo nos ha llamado a estar unidos y el cuerpo de Cristo tiene que estar unido, porque pronto Él viene a buscar una iglesia sin arruga y sin mancha. Dios te bendiga. Comparte este video y si no te has suscrito a nuestro canal, yo te animo a que lo hagas. Y vamos a estar enviando y subiendo videos semanalmente. Dios te bendiga y que la paz de Dios esté contigo y con toda tu familia. En el nombre de Jesús. Amén.